Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a estar una vez más. Esto va volando, me impresiona todo lo que el Señor va haciendo, la manera como el tiempo va realmente avanzando. Y eso de alguna manera también me da gozo y alegría porque son tiempos donde nos vamos a poder estar viendo y vamos a poder estar disfrutando de lo que Dios quiere, de lo que Dios anhela, de lo que Dios desea. Mis amados, una vez más, reciban todos un cordial saludo y abrazo de parte de este servidor. Qué bueno que podamos estar siendo sensibles a lo que Dios quiere con cada una de sus vidas y con la vida mía también, con cada una de sus casas, de sus hogares y de sus familias. Tenemos que estar pensando en esto así de esa manera porque realmente es el deseo del corazón de nuestro buen Señor. Qué bueno saber que se han venido entonces uniendo a esta transmisión y poder estar ensanchando el corazón para que Dios nos ayude a nosotros a ir entendiendo y como Daniel a humillarnos delante de la presencia del Dios Todopoderoso para que podamos estar entonces disfrutando y deleitándonos. Usted siempre me va a escuchar decir esto, deleitándonos y disfrutando de ese Padre amoroso. Escúcheme esto, si es una salvación tan grande y tan extraordinaria, entonces nosotros, frente a esa salvación tan grande y extraordinaria, necesitamos estar disfrutando de ese Salvador, deleitándonos en ese Salvador. Que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar abrazando esta gran verdad y de poderla estar vivenciando, o sea, disfrutando y deleitándonos en aquel que nos salvó a cada uno de nosotros. Esa es la vida que realmente Dios está buscando de cada uno de nosotros, mis amados hermosos del Señor. Muy bien, que Dios durante todo este tiempo esté abriendo espacio en nuestros corazones, que nosotros estemos valorando, que estemos colocando en alto esta palabra en nuestras vidas, que la estemos meditando delante del Señor, delante de su presencia, y que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar, iglesia preciosa de Dios, estando muy atentos. Este es un tiempo para estar muy atentos, este es un tiempo para estar allí en casa, disfrutando de lo que Dios nos está permitiendo, reuniendo nuestras familias y estar meditando en todos estos aspectos tan importantes del corazón del Señor. Muy bien, todos son bienvenidos, mientras entonces otros se van sumando y mientras ustedes se van saludando allí, que es un tiempo muy bonito de coinonía, de poderse estar saludando los unos con los otros. Un abrazo y un saludo muy especial para todas, para todos ustedes, agradecidos con Dios de darnos estos momentos. De verdad, yo tengo una gratitud muy grande con mi Señor de que nos esté dando a través de estos espacios estos momentos tan preciosos y tan maravillosos. Sí, que Dios nos esté a nosotros abrazando con sus brazos de amor y que nos dé la alegría de estar percibiendo su presencia para que esta palabra, cuando la estemos entonces escuchando del corazón del Señor, pueda causar en nosotros algo muy grande, algo muy profundo, un deseo y un anhelo de poder estar continuando cada día de la vida delante de nuestro Padre eterno en gloria. Quisiera por favor que me colaboraran allí diciendo cómo escuchan ustedes allá el sonido, cómo les está llegando el sonido, para que entonces continuemos en un tiempo de oración, dándole gracias a nuestro Dios, como siempre lo hacemos, entrando a su presencia con gratitud, con acción de gracias, dice el Señor en su palabra, para que podamos estar entonces iniciando este tiempo y podamos quedar con algo muy, muy especial del corazón del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, iglesia hermosa de Dios. Entonces, qué bueno que Dios nos va dando la alegría de ir llegando y de poder estar entonces, mis amados, atentos, muy atentos, ¿sí? Muy atentos, que no haya nada ni nadie que nos saque a nosotros, que nos distraiga, sino más bien poder estar muy atentos en todo este tiempo para que podamos nosotros estar percibiendo lo que Dios quiere, ¿sí? Por eso lo que les digo y les reitero y les repito de estar muy atentos, siendo yo el primero, porque creo que Dios va a estar ministrando cosas muy especiales de su corazón. Creo que Dios va a estar colocándonos algo muy especial de su corazón, como siempre lo ha hecho, pero entiendo que de parte de nuestro Señor, Él anhela un pueblo atento, dispuesto, para que no se pierda lo que Dios tanto quiere para con nosotros. Muy bien, iglesia hermosa de Dios. Entonces,
Vamos a estar orando al Señor. Ya me están confirmando entonces que el sonido va a estar bien. Bueno, gloria al Señor, me alegra mucho eso porque de eso se trata. Muy bien, iglesia hermosa de Dios. Entonces, ¿qué tal si le damos las gracias al Señor? ¿Qué tal entonces si abrimos nuestros corazones? ¿Y qué tal si nos disponemos a estar deleitándonos y soltándonos en estos brazos preciosos de nuestro Señor? Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias una vez más por todo tu cariño, Padre, por ese deseo tan grande que está en ti por nosotros. Gracias por llamarnos a formar parte de tu corazón. Gracias por el amor tan intenso, profundo, eterno que sientes por cada una de nuestras vidas, Dios eterno de la gloria. Y gracias por la invitación tan preciosa, tan maravillosa, tan única. Gracias, Dios eterno de los cielos. Gracias porque nos das estos espacios, estos tiempos para ser, Señor, saciados de ti, alimentados por la vida de la palabra, Señor. Que podamos estar bebiendo, Señor, de los ríos de aguas vivas, Padre. Que podamos estar disfrutando y deleitándonos en los brazos de un Padre tan amoroso como tú, de un Dios tan extraordinario como tú, Dios maravilloso y sublime. Aquí estamos una vez más, Señor, abiertos en el corazón, atentos, dispuestos para ti. Bendito Dios omnipotente. Que esta tarde, Señor, tu palabra corra, tu palabra sea glorificada, Señor. Que esta tarde, Dios eterno de los cielos, tú nos des luz y entendimiento, Padre. Que derrames sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Padre, gracias. Gracias por tu eterno amor, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz, Señor. Gracias por la invitación que tú nos haces a estar contigo, a hacernos uno contigo. Bendito Dios eterno de la gloria. Ayúdanos, por favor, a permanecer en ti. Ayúdanos, Dios eterno de los cielos, a estar fijos en ti, a estar firmes en ti, a estar atentos, Señor. Que no haya nada ni nadie que nos pueda sacar en este tiempo, ni distraer, Señor, ni apartar, Padre. Y que cada personita que se está conectando a esta transmisión, Señor, Padre, pueda realmente, Señor, estar allí, Dios mío, con un corazón dispuesto, abierto, atento, a poder estar escuchando y meditando, Señor, en lo que tú nos das en todo tiempo y en todo momento. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias por cada persona, Dios eterno de los cielos. Y te pido que esta palabra, Señor, hoy, esta tarde, Padre, se quede una vez más dentro de nosotros, Señor. Que tú la afirmes, que tú la arraigues en nuestras vidas, que tú la establezcas en nuestros corazones. Bendito Dios eterno de los cielos. Gracias, Señor. Quedamos delante de ti muy agradecidos, Dios eterno de la gloria, y pidiéndote que nos des la alegría, Señor, de poder estar caminando como tú tanto anhelas, como tú tanto quieres y como tú tanto lo deseas. Bendito Dios eterno de los cielos. Quedamos muy agradecidos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, muy bien. Una vez más, muy buenas tardes. Las personitas que se están sumando, que están llegando a la transmisión, un fuerte abrazo también para cada uno de ustedes. Cuando uno ve el pueblo del Señor en su travesía sobre la faz de la tierra, nosotros nos podemos dar cuenta a la luz de la palabra del Señor que este pueblo, la gran mayoría vivieron circunstancias muy fuertes, muy complicadas, muchas veces momentos contradictorios según la lógica humana, pero que realmente dentro del corazón y el propósito eterno de Dios, Dios anhelaba realmente algo muy precioso y muy poderoso. Siempre todo lo que Dios permite con su pueblo, el único deseo de Dios es poder ligar el corazón de ese pueblo, de esas personitas que están enfrentando las circunstancias de pronto complicadas y adversas. El deseo de Dios es que cada corazón se vaya abriendo para que pueda estar pegado y conectado a los brazos de ese Padre glorioso y de ese único y soberano Dios, ese que nos ha llamado a cada uno de nosotros a estar con Él, ese que nos ha llamado a nosotros a vivir todo el tiempo pegado y conectado al corazón del Señor. Entonces, mis amados, cuando uno ve el pueblo del Señor en medio de todo ese tipo de circunstancias y las demandas de Dios, pareciera humanamente hablando que
que uno no pudiera como con esas demandas, ¿cierto? Por decir algo, yo recuerdo que escuchaba a alguien y muchas veces escucho eso y aunque no está en un solo en un solo texto en la palabra, sí la palabra revela eso y no sé si de pronto hoy pudiéramos estar hablando sobre el asunto, si no en estos días Dios nos permitirá hablando, pero uno escucha muchas veces que dijeron al pueblo del Señor, es que estamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y uno se da cuenta que ese verso como tal no aparece, o sea, uno solo, que lo diga así literalmente, pero sí la palabra revela eso, sí la palabra uno puede encontrar ese tipo de textos allí, no uno solo, sino cada uno de ellos por separado. Entonces, ¿cómo puede estar viviendo el pueblo del Señor de triunfo en triunfo, de victoria en victoria o de gloria en gloria, ¿sí? En medio de circunstancias tan complicadas y tan difíciles? En tiempos de contradicción, en tiempos de tanta oposición, que es realmente, ¿cierto?, lo que el Señor desea y cómo nosotros realmente sí podemos estar viviendo así, como nosotros, el pueblo del Señor y la iglesia de Dios, sí realmente podemos estar viviendo con esas demandas que Dios nos hace a nosotros como su pueblo, que nos hace a nosotros como la iglesia del Señor. Entonces, vamos a estar viendo hoy y considerando a través de la palabra del Señor, desde luego, y quiero que me acompañen por favor a la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, y estas son cartas corticas, pero son un regalo. Este Filemón, para que usted se ubique, queda antes de Hebreos, que hoy estuvimos viendo, sí, o en estos días hemos estado viendo Hebreos. Entonces esa carta a Filemón queda allí antes de Hebreos, para que usted la pueda ir ubicando pues lo más fácil, preciosa iglesia del Señor. Vamos a estar viendo en Filemón algo y vamos a estar entonces considerando, para que usted vaya teniendo la claridad en esta tarde, de cómo la iglesia realmente sí puede ser efectiva y cómo la iglesia sí puede estar manifestando y expresando la vida que Dios tanto reiterativamente y repetidamente nos dice a nosotros necesitamos manifestarla en esos momentos tan complicados, en esos momentos donde uno realmente humanamente cree que eso es imposible, que eso no se puede hacer. O sea, cómo Dios nos pide a nosotros en un momento de tanta presión, en un momento donde el mundo entero está viviendo un caos tremendo, cómo Dios sigue firme en la demanda a través de su palabra para nosotros, la iglesia, de que nosotros podamos estar siendo una expresión allí, cómo podemos ser eficaces nosotros, cómo la iglesia puede ser una iglesia que manifieste y evidencie el fruto, el carácter de nuestro Señor Jesucristo en medio de todo ese tipo de circunstancias y de adversidades. Entonces nos vamos a dar cuenta en la palabra del Señor que realmente sí se puede cuando nosotros abrimos el corazón a Dios y cuando empezamos a vivir de acuerdo a este tipo de palabra, cuando empezamos a ser guiados por el Señor referente a su palabra, cuando empezamos a obedecer lo que el Señor nos está hablando, el consejo que nos está dando y la instrucción que Él nos está haciendo a nosotros. Si no lo hacemos así, va a ser muy difícil para el pueblo del Señor ser eficaz en medio de un sistema que presiona, en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la confusión, en medio de tanta oscuridad, de tanto atmósfera apocalíptica, por decirlo de alguna manera. Cómo el pueblo del Señor se puede mantener firme bajo circunstancias así. Y nos vamos a dar cuenta en la palabra de Dios que Dios lo hace real en un corazón que entienda esto que vamos a estar considerando durante estos cortos minutos en esta tarde, preciosa iglesia. Entonces en Filemón vamos a estar viendo el verso número 4 al verso número 7. Filemón, verso número 4 al verso número 7. No le digo capítulo porque pues no tiene sino unos 25 versículos. Entonces asumimos que es el capítulo número 1, del verso número 4 al verso número 7. Filemón. Entonces dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien
que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bendita palabra del Señor. Iglesia, la palabra de Dios está bendecida. Muy bien. Pablo está escribiéndole a Filemón en esta carta que tiene su propio nombre. Y está diciendo que en la oración que le está haciendo, le está dando gracias a Dios. Pablo le está dando gracias a Dios y dice que delante de las oraciones que hace a Dios, el Señor sí se lo trae a memoria. O sea, esas oraciones dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y mire lo que está diciendo allí el verso número 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes. Présteme mucha atención acá entonces, por favor. Pablo está hablando acerca de Filemón y está diciendo que el amor y la fe que tiene Filemón. Escúcheme esto. Para este tiempo nos damos cuenta nosotros que la iglesia estaba viviendo un tiempo muy complicado, un tiempo muy difícil. Si tú ves esta parte histórica, te vas a dar cuenta que la iglesia estaba viviendo un tiempo no muy grato, no muy agradable. Muy bien, en ese tiempo no grato y no muy agradable, entonces Pablo le escribe a Filemón y estaba diciéndole al Señor que cuando hace memoria de él en las oraciones, dice el Señor a través de la vida del apóstol Pablo a Filemón, que Pablo oye, escúcheme esto, del amor y de la fe que tiene Filemón, ¿sí? Hacia el Señor Jesús. Escúcheme esto por favor acá porque esto es súper vital. Pablo está diciendo que en esos momentos tan complicados y difíciles que está viviendo la iglesia del Señor, y donde Filemón se encuentra allí, Pablo está diciendo que él oye del amor y de la fe, dice que está, dice que tienes. Ojo con esto. Esa expresión donde dice el apóstol Pablo acerca de Filemón que tiene amor y que tiene fe, que tiene, es algo donde el apóstol Pablo, el Señor nos hace entender que es una gran realidad en la vida de Filemón. O sea, que no es un cuento, que el amor y que la fe que tiene Filemón, ¿sí?, hacia el Señor Jesús, o sea, es el amor de Dios en él y es la fe de Dios establecida en el corazón de Filemón. ¿Y qué está diciendo el Señor? Está diciendo a través del apóstol Pablo que en esos tiempos complicados, eso es lo que Pablo oye y sabe y ve que tiene Filemón. O sea, no es un cuento, no es un cuento, se ve, se está viendo, ¿sí? Dice de la fe que tienes. O sea, Filemón fue un hombre donde el amor y la fe de Dios en los tiempos más críticos de la vida para él y de la iglesia en esos momentos que se está dando esta carta, Pablo está diciendo que Filemón tenía un testimonio del amor y tenía un testimonio de fe, que no eran palabritas. Perdóneme esto, y he sido muy reiterativo en estos días, no eran versículos aprendidos de memoria, no eran palabras que se lanzaban, ¿sí?, desde las emociones en un momento tan complicado. Pablo está diciendo que es un testimonio de vida, Filemón. Pablo está diciendo de Filemón que el amor y la fe que está en él, o sea, te das cuenta, esta es una fe que se ve en Filemón, se ve. No es una fe, escúcheme esto, pienso y considero que uno de los más grandes errores dentro del pueblo del Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba y de aflicción, es querer sentir la fe. Escúcheme esto, la fe no se siente, ¿sí? La fe no se siente. La fe, según la palabra lo revela, es una fe que conozco, es una fe que sé, que es cierta, que es real. Pablo está viendo a través de Filemón que la fe que él tiene, sí dice, oigo del amor, está diciendo en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes. O sea, Pablo está dando a conocer que Filemón, ¿sí?, no está sintiendo fe, porque no es para sentirla.
La fe que revela la palabra del Señor no es para sentirla, sino para conocerla, para saberla, para experimentarla, para vivenciarla. Y esto es lo que marca la diferencia a la hora de estar enfrentando circunstancias tan complejas en la vida, ¿sí?, de la iglesia del Señor y la gente común o la gente normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque asumimos que en el pueblo de Dios debe de verse ese amor por el Señor y debe de verse esa fe, de conocerse, no de sentirla. El problema de mucha gente en el pueblo de Dios es que fueron entrenados para sentir. Los convirtieron en personas sensoriales. Los convirtieron en personas, sí, que si no sentían, entonces no había absolutamente nada. Y déjeme decirle, preciosa iglesia del Señor, que cuando se trata de la fe de Dios no es para yo sentirla. La fe de Dios es para yo conocerla, para yo saberla, ¿sí? Y cuando yo la sé y yo la conozco, entonces, como Pablo dijo de Filemón, que esa fe, la fe que tienes, o sea, Filemón realmente tenía y portaba la fe de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no era una fe que él sentía, sino una fe que él conocía. Era una fe real en su vida. Era una fe extraordinaria al interior de su corazón. Y esta es la invitación de Dios para nosotros. Y nos está dando a entender el Señor que en los momentos complicados y difíciles de nuestras vidas, este debería ser el testimonio real de la iglesia del Señor. Que pudieran decir de nosotros: oigo del amor y de la fe que tienes. No era una fe ficticia, no era una fe falsa, no era cualquier fe, era una fe real, era una fe viva, era una fe gloriosa, era una fe producto de la comunión íntima con el Señor. Era una fe que se estaba instalando al interior del corazón de Filemón. ¿En qué momentos? En momentos complicados, ¿sí? En momentos difíciles que él estaba viviendo en aquel tiempo y en aquel momento. Y esa es la invitación para nosotros. Ahora, sigue diciendo el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, ojo con esto. Este es un amor y una fe que él tiene para con el Señor Jesús, vital y fundamental. Pero ese amor y esa fe que tiene Filemón, ahora la está proyectando y manifestando también hacia los demás, hacia los suyos, hacia la iglesia, hacia los santos. O sea, los santos ven que Filemón es un regalo para ellos en los momentos difíciles que ellos están viviendo. Los santos están diciendo de Filemón, juntamente con el apóstol Pablo: es maravilloso cómo en este hombre se ve, en estos tiempos difíciles se ve la vida del Señor. O sea, este es un hombre que no dejó permearlo de afuera en su corazón. Este Filemón es un hombre que cada persona veía lo que él tenía. No era una fe que él sentía. Toda la gente conoció que Filemón no sentía la fe de Dios, sino que conocía la fe de Dios. Y por eso era de tanto bálsamo para las personas. Por eso era de tanto refrigerio para la gente, para el cuerpo de Cristo, para los santos. Y desde luego debe de convertirse en un bálsamo y refrigerio para las demás personas sobre la faz de la tierra. Ahora, iglesia hermosa del Señor, este tipo de síntomas son los que, espiritualmente hablando, son los que deben de estarse instalando en tu vida y en la mía. Que la gente pueda decir: oigo, he oído del amor y de la fe, no que sientes, sino que tienes. Tienes. Primero para con el Señor, hacia el Señor Jesús, y dice después: y para con todos los santos. Versículo número 6. Dice: para que la participación de tu fe, ¿y qué más dice? Dice: sea eficaz. Ojo pues con esto, iglesia hermosa del Señor. Esa fe que tiene ahora Filemón, ese amor que ahora se ve en él, esa fe que es real en la humanidad de Filemón. Ahora el Señor nos habló en el versículo número 6, dice que es una fe que debe de ser participativa.
Y no solamente participativa, sino que dice que es eficaz. Y una vez más, ¿qué tiempo estaba viviendo Filemón? No era cualquier tiempo, no era cualquier momento. Era un tiempo complicado, era un tiempo difícil, ¿sí? Como los que de pronto usted y yo estamos viviendo hoy día, como los que hemos vivido de pronto, o no sé, como los que de pronto vayamos a seguir teniendo nosotros y viviendo. Ahora, este tipo de fe que el Señor está hablando allí, en su palabra, está diciendo para que la participación de tu fe sea eficaz. O sea, ¿qué es lo que está anhelando el Señor? Que en estos tiempos complicados se vea en el pueblo de Dios y en personas que tienen la vida y que portan la vida que portaba Filemón. El deseo de Dios es que esta fe sea participativa, o sea, la fe que viene producto del oír. Esa fe que no es una fe sensorial que siento, sino que es una fe que conozco. Debo de hacerla participativa, que la gente escuche lo que Dios nos ha hablado, de verdad, no de versículos, recuerden aprendidos. Que la gente pueda participar o nosotros hacer participantes a la gente que está en torno a nosotros de la fe, no que sentimos, sino que conocemos, de la fe que tenemos nosotros, que sea participativa y ojo mis amados, una fe que va siendo como eficaz. ¿En qué tiempos? En los momentos o como en los momentos que estaba viviendo Filemón, como en los tiempos y en los momentos que estamos viviendo cada uno de nosotros. Esta fe necesita ser participativa y esta es una fe que necesita ser eficaz. Participativa y eficaz ¿en qué? Ahí dice el Señor, en el conocimiento, una vez más, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, esa participación y esa eficacia de esa fe debe de establecerse en el conocimiento. ¿Te das cuenta? Dice el Señor allí, del bien que está en vosotros, claro, de lo que está al interior del corazón. Entonces, eso que Dios quiere que nosotros participemos y que seamos eficaces con esto, en el conocimiento del ser que nos habita a nosotros, del bien que está dentro de nosotros, ¿sí? De Cristo Jesús o por Cristo Jesús, el que fue implementando, el que fue estableciendo Cristo al interior de nuestros corazones, el que fue colocando el Señor a medida que nos vamos presentando delante de Él. Entonces, esa fe que tenemos, que la gente ve que tenemos, no que sentimos, porque no es por, recuerden que no andamos por vista, sino por fe, no es por lo que yo sienta. Cuando tú te quedas en los momentos difíciles de la vida, queriendo sentir, te vas a dar cuenta que te vas a desanimar. Porque la fe que revela el Señor no es una fe que se siente, sino una fe que se conoce, una fe que se sabe, una fe que se experimenta, que no tengo que sentirla, que sé que es cierta, que conozco que es verdad y que no importa lo que esté viviendo en torno a mí, ¿sí? No es por lo que pueda ver, no es por lo que pueda sentir, tengo la certeza, porque recuerden que eso es fe, sí, en su definición bíblica. Es certeza, es convicción. No necesito sentir absolutamente nada para que yo pueda saber que estoy bien. No es porque yo sienta, es porque conozco. Recuerden, participación, ¿sí? Dice, y eficacia en el conocimiento. En el conocimiento. Entonces, no es porque tenga que sentir algo sensorial, sino porque conozco. Y eso, cuando la gente vea y perciba eso en nosotros, que la fe nuestra no es porque vemos, que la fe nuestra no es porque sentimos, sino que la fe nuestra es porque conocemos, tenemos el conocimiento de Jesucristo, tenemos la vida de Jesucristo dentro de nosotros. Esas personas, en medio de ese tiempo complicado y difícil, va a querer acercarse, va a querer preguntarte, va a querer saber qué es lo que sucede con tu vida, qué es lo que pasa con tu vida. Pero cuando nosotros manejamos una vida todo el tiempo queriendo sentir, es que yo no siento nada, pero es que yo no siento nada en medio de todo este tiempo tan angustioso. No, mis amados, es que no tenemos que sentir, tengo es que conocer, tengo es que saberlo, tengo que saberlo.
Y esto es lo que Dios realmente quiere con cada una de nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Y esta es la invitación del Señor para cada uno de nosotros, preciosa iglesia de Dios. Esto es lo que el Señor anhela. Y por eso Dios, usted le da una página, esa carta de Filemón, y se encuentra con el libro de Hebreos. Y si uno puede definir la epístola a los Hebreos, hay una palabra que es la que más se repite en esa epístola y es fe. De hecho, hay un solo capítulo para lo que se conoce como fe. Y quiero que me acompañe entonces al capítulo número 11 de Hebreos, para que veamos allí algo bien especial del corazón del Señor, ¿sí? Hebreos capítulo número 11. Para que nos demos cuenta entonces desde el corazón del Señor, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros en esos momentos donde humanamente parece que no hay nada, que no se ve nada y que nada sale, que parece que todo es oscuro? Recuerde que hay gente en torno a nosotros, como tu casa, tu familia, que están viendo cómo es que nosotros estamos haciendo las cosas. Sí, y ellos van a ver si nosotros estamos esperando sentir la fe o en verdad ellos saben que nosotros conocemos esto. ¿Sabe nuestra familia y los nuestros que nosotros conocemos esto de fe? Ellos saben, lo han visto, que somos participantes y eficaces en cuanto a la fe, que no nos movemos porque sensorialmente, sino porque la conocemos, porque hemos oído, porque Él es el todo de nuestras vidas. O la fe en nosotros sigue siendo algo sensorial. Si no siento, si no veo, si no palpo, no hay nada. Esa fe desagrada al Señor. Esa fe duele el corazón de Dios, la que es por sentir. Entonces vamos a darnos cuenta primero, según la palabra, ¿qué es esto? ¿Qué es fe? Entonces Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. Mira lo que dice el Señor. O con esto, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto necesito no sentirlo, esto necesito saberlo y conocerlo. Comunión íntima, relación personal, corazón a corazón con el Señor. No andamos por vista, sino por fe. No es algo que siento, sino algo que conozco, que tengo la certeza. No puedo tener certeza en alguien que desconozco, ¿sí? Y no puedo tener convicción en algo que yo no sé. Entonces, ¿te das cuenta? Y mire el Señor cómo dice en la palabra allí. Dice, es pues, es. O sea, si tú te das cuenta, esta fe que revela la palabra del Señor parte de una realidad actualizada. Mira el versículo 1 del capítulo 11 nuevamente. Dice, es pues. No dice fue y no dice será. Dice es. ¿Cómo está conjugado ese verbo ahí? Presente continuo. Esto es presente, cada momento, cada día, ¿sí? En todo tiempo, en toda circunstancia. Entonces dice la palabra es pues. O sea, allí esa definición parte de una realidad como actualizada. ¿Te das cuenta? No debe ser algo viejo, es algo actualizado. Es algo que yo necesito y que las personas que están en torno a nosotros, como Pablo con Filemón, necesita ver que es cierto. ¿Sí? No es que fue, ay, este como creía, ay, aquel como creerá, ni pasado ni futuro. Es un presente activo, continuo. ¿Sí? Y la palabra verbaliza esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, dice, de lo que no se ve. ¿De qué tan poderoso todo esto, iglesia hermosa de Dios? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero el verso 3 dice, por la fe, mira lo que dice, entendemos. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque la sé, porque la conozco, no la siento. ¿Te das cuenta? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Te das cuenta? Esta no es una fe que siente. Si no lo veo, grave.
No, esta es una fe que conoce, es una fe que sabe, es una fe que se entiende, producto de estar pegado y conectado al corazón del Señor. Esta es una fe que yo conozco, producto de lo que conozco de Él y producto de lo que sé que Él hizo por cada una de nuestras vidas. Ahí es donde debe estar arraigado todo este concepto, mis amados. Como Pablo con Filemón, sé de la fe y de la participación y de la eficacia de esta fe. Así tiene que ser con nosotros. Así debe de ser con la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, mis amados? Porque si no, nosotros vamos a estar moviendo nuestras vidas dependiendo de cómo estoy. Y por eso es que mucha gente no surge en la vida en el Espíritu, porque su vida la está moviendo dependiendo de cómo está. Entonces, si no está bien, esa persona no sigue deseosa de Dios. ¿Sí ve? Si su vida la está viendo es cómo estoy, de verse cómo está, y no depende de cómo estoy, sino ojo con esto, en quién. Una vez más, como esta mañana, no qué, sino quién. Entonces no depende de cómo estoy, sino de en quién estoy, en quién estamos. Entonces Pablo le dijo a Filemón, la fe que está. Por eso Filemón no movía su vida y su vida no dependía, ¿sí?, de la condición en la que él estaba. Es que claro, como usted no conoce mi condición, usted no conoce el problema en el que yo estoy. No, iglesia, escúchame. Esa es una fe natural. Pero la fe de Dios no es una fe que yo siento, sino una fe que yo conozco. Una fe con la que yo me relaciono. Una fe viva, una fe inteligente. Por eso la fe de Dios es una fe, ojo, que no depende de cómo estoy. Filemón estaba viviendo circunstancias más difíciles de las que tú y yo estamos viviendo ahora, iglesia, te lo digo. Tú lo puedes averiguar. Pero Filemón no está moviendo su vida dependiendo de cómo él está, sino de en quién es que él está. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos manejando nosotros nuestras vidas? Dependiendo de cómo estoy. No es que no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. No, si yo tuviera eso. O estamos manejando nuestras vidas dependiendo de en quién es que estamos. Entonces, esto lo tenemos que tener nosotros claro, iglesia hermosa del Señor. ¿Listo? Porque Pablo le dijo a Filemón, le dijo, la fe que está en ti. O sea, Pablo está diciendo en quién realmente se encuentra Filemón. La pregunta hoy es, iglesia hermosa de Dios, tu vida y la mía dependen de cómo estamos o de en quién estamos. Si tu vida la manejas dependiendo de cómo estás, te vas a amargar hasta los tacos. Vas a tener reservas contra Dios. Vas a ser de muy mal testimonio sobre la tierra. Y vas a ser una persona 100% religiosa, con reclamos en el corazón hacia el Señor. La fe no la podemos nosotros manejar queriéndola sentir. Esta fe que revela la palabra no se siente, se conoce. Usted vio el versículo 3 de Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Te das cuenta? No estaba. Y no tengo que moverme, ¿sí?, queriendo sentir la fe, porque aquí no había nada. Y lo que surgió de la nada. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y ¿sabe qué es lo que el Señor quiere, iglesia hermosa de Dios? ¿Sabe cuál es la fe que realmente agrada a Dios? La fe que le agrada a Dios es la fe que surge de Cristo, su Hijo. Se lo voy a volver a decir. La fe que agrada a Dios es la fe
que surge de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque aquí ya no va a ser de lo que yo vea, de lo que yo sienta, no depende de cómo estoy, sino de en quién es que estoy. Ahora la pregunta es, ¿en quién estamos? Porque si no tenemos la claridad de en quién estamos, el concepto de fe, tu vida, la vas a manejar dependiendo de cómo estás. Y por eso es que muchas personas en el pueblo de Dios no crecen espiritualmente y no maduran, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando se trata de esta fe, se mueven dependiendo de cómo están. Y cuando muchas veces no encajan porque se están viendo cómo están, entonces empiezan a retroceder. No siguen teniendo el mismo amor, la misma entrega, la misma pasión que un día tenían por el Señor. Porque el mundo de la fe lo están manejando dependiendo de cómo están, de lo que puedan sentir, algo sensorial, y no de en quién están. Recuerden, Filemón dice, la fe que está en ti, le dijo Pablo a Filemón, la fe que está. ¿En quién estaba entonces Filemón? Estaba en Cristo y estaba con Cristo. Su vida no dependía de cómo él estaba, su vida dependía de en dónde era, en quién era más bien que él estaba. Y así debe de manejar la vida, la iglesia del Señor. No dependiendo de cómo está, porque te vas a amargar y vas a comparar. Y así hay mucha gente que mueve la vida espiritual, dependiendo de cómo está, y por eso se amarga. Por eso van perdiendo el brillo, van perdiendo el gozo en el rostro, ¿sí? Se van convirtiendo en personas amargadas, con reclamos. La vida en el espíritu no depende de cómo estoy. La vida de fe depende de en quién es que estamos, preciosa iglesia del Señor. En quién es que estamos nosotros. ¿Te das cuenta? Y esto lo tenemos nosotros que definir. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con toda esta serie de cosas, ¿sí? Para nosotros poderlo estar abrazando y disfrutando y deleitándolo, que era lo que les estaba diciendo antes del tiempo de oración. O sea, si hay un ser que me ha salvado como me salvó, la pregunta es, ¿por qué no disfrutamos de ese ser? ¿Por qué no nos deleitamos en ese ser? Porque nosotros nos estamos moviendo dependiendo de cómo estamos y no de la posición en quién es que estamos. Y por eso, mis amados, nosotros mismos nos damos muy fuerte, nosotros mismos nos laceramos, nosotros mismos nos autocondenamos. Esto tiene que ser definido en cada una de nuestras vidas. La fe que le agrada a Dios es la fe que surge de su Hijo Jesucristo, de nada más y de nadie más. Entonces dijimos que es la fe, dijimos que es certeza. Ahora, esa palabra certeza es muy especial. La palabra certeza es la palabra hypostasis. Hypos quiere decir, estar abajo o, ¿sí? O debajo de. Entonces estar abajo estar debajo o estar bajo apoyo. Esta es la palabra, ¿sí? Para certeza. Ojo, la palabra es hypostasis. Hypos significa estar abajo o estar bajo apoyo. Ojo con esto que le voy a decir. Y la palabra tasis es estar de pie. Ojo con esto. Entonces, esto es una palabra técnica y esto es una usanza técnica. Cuando dos personas se iban a comprometer en un negocio, en aquel tiempo, en este contexto de certeza, ellos colocaban en la mitad del uno y del otro, colocaban como el contrato, por decirlo de alguna manera. Y lo que hacían ellos era, sí, juntarse de tal manera que entendían que ese contrato, ellos lo iban a cumplir por encima de todas las cosas. O sea, no importaba. ¿Qué quiere decir certeza entonces aquí bíblicamente? Recuerden que esta fe
nuestra, esta fe de Dios en nosotros, parte de, ojo con esto, está el Padre y está el Hijo y está su palabra. Y el Padre y el Hijo hacen un pacto, el Padre con el Hijo, para que nosotros entendamos que el Padre y el Hijo llevarán a cabo el propósito eterno para el cual nosotros fuimos creados y llamados por el Dios Todopoderoso. Bendito el Señor por esto que tiene que ver con certeza. Esta palabra certeza tiene que ver con una garantía, recuerden. Y recuerden que la garantía que nosotros tenemos, ¿sí? Recuerden que el Padre y el Hijo entonces han hecho un pacto. Y ese pacto que el Padre y el Hijo han hecho es para llevar a cabo el propósito eterno de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso, mis amados, no depende de cómo estamos, sino de en quién es que estamos. Si nosotros estamos en el Padre y en el Hijo, en quién estamos, entonces te vas a dar cuenta que esta fe se va a estar depositando en tu vida, la vamos a hacer participativa y va a ser eficaz a la hora de mostrarla y a la hora de expresarla y de manifestarla. Esto es lo que quiere el Señor, que nosotros entendamos en esta ya casi noche que el Señor nos está permitiendo a nosotros, iglesia. Entonces, Pablo vio en Filemón que en Filemón estaba esa fe. Filemón no se movía por lo que sentía. Filemón conoció esa fe. Filemón experimentó esa fe. Ahora, mis amados, si tú y yo no experimentamos esto, si somos de los que caminamos por vista y no por esta fe que el Señor nos está hoy hablando, si nosotros caminamos por lo que sentimos y no por esta fe que el Señor nos está hablando, esta fe que se conoce, por eso necesitamos conocerlo. Por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído. Porque recuerden que esta palabra fe tiene que ver con esto, con creer. Y recuerden que creer es apoyar. Y recuerden que esa palabra certeza tiene que ver con apoyarnos. ¿Sí? Estar bajo apoyo. ¿Sí? Y estar de pie. O sea, estar en pie, ¿sí? En la tierra, sabiendo que el cielo está ahí a favor de nosotros. Y que me estoy apoyando no en mi propia fuerza y humanidad, sino que me estoy apoyando en Él, certeza. Es pues la fe, la certeza. ¿Te das cuenta qué es la fe? Y en ese mundo de fe, entonces empezamos a ver lo que no se ve. Esto es lo poderoso de este mundo. Esto es lo maravilloso de esto que Dios nos tiene a nosotros. ¿Y qué es lo que qué es lo que vamos a empezar a ver? Lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Ese plano espiritual. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces empezamos a ver lo que con dificultad antes no veíamos. Lo espiritual, lo eterno. ¿Te das cuenta? El orden celestial. Y se empieza a instalar en cada una de nuestras vidas. Por eso el Señor sigue hablando por ejemplo, de Abraham. En el capítulo número 11, verso 8 de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Por qué? Porque no dependía de cómo estaba, sino de qué, de en quién era que estaba. Entonces, por la fe Abraham, mire lo que dice verso 8, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Te das cuenta? ¿Qué era lo que tenía? Certeza. ¿Sí? ¿Y a dónde salió? A un lugar que no sabía ni dónde quedaba. Pero ¿qué era lo que él tenía? ¿Qué era lo que estaba en él? La fe. Como en Filemón, la fe que está en Filemón. Ahora, ¿en quién más estaba esta fe? Estaba en Abraham y en cada persona que tú lees en Hebreos 11. Ahora, la pregunta es, esta fe de Abraham y esta fe de todas estas personas de Hebreos 11 y con Filemón, que estábamos iniciando nuestro texto con Filemón, esta fe que ellos tenían, te das cuenta, no fue una fe que sentía, porque en el caso de Abraham,
No sabía para dónde era que iba, pero era una fe que Abraham conocía. Era una fe que Abraham sabía. Todas estas personas, el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído, yo sé en dónde es que me ha apoyado. Mi vida no depende de cómo estoy, mi vida depende es de en quién estoy. Y cuando tú sabes en quién estás, cuando tú logras comprender en quién es que estás, entonces tu fe es participativa y tu fe es eficaz. Y te vas a dar cuenta, iglesia hermosa del Señor, que así como el Señor dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe, la única fe que agrada a Dios, es la que surge de su Hijo Jesucristo. Esta es la invitación de Dios para con cada uno de nosotros. Esta es la fe gloriosa que el Señor revela en su palabra, iglesia hermosa de Dios. Mire cómo dice la traducción original, Hebreos 11:1 dice, y es la fe de lo que se espera, base segura. Oh, precioso. De realidades, prueba convincente que no se ve. ¿Te das cuenta qué tan extraordinario esto? Es la base segura de lo que se espera. ¿Por qué? Porque no estoy esperando en mí, ni en mis fuerzas. Estoy esperando en quién, en Él. ¿Por qué puedo esperar? ¿Por qué es base segura? Porque el Padre y el Hijo hicieron un pacto y ninguno de los dos lo va a quebrar. Ninguno de los dos lo va a romper. Se cumplirá porque se cumplirá. Por eso la vida tuya no la puedes manejar dependiendo de cómo es que estás, sino de en quién es que estás. Preciosa iglesia del Señor. Esta es la fe que agrada a Dios, la que surge de su Hijo Jesucristo. Esta es la fe que le agrada a nuestro Padre, la que surge de Él. No mirando nosotros las cosas que se ven, cómo estoy, sino las que no se ven, en quién es que estoy. ¿Te das cuenta? No mirando lo que se ve. ¿Por qué? Porque lo que se ve es temporal. ¿Sí? Entonces no depende de cómo estoy, sino de en quién estoy. No veo lo que se ve. ¿Sí? Porque me estaría moviendo dependiendo de cómo estoy, sino que mi vida la debo de mover dependiendo de en quién es que estoy. Para poder ver ¿qué? Lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo eterno, lo celestial. Y ahora empiezo a entrar en ese mundo precioso, en ese mundo glorioso y en ese mundo extraordinario y profundo de la revelación de quién es Él. Preciosa iglesia del Señor. Por eso Pablo le dijo a Filemón, oigo del amor y de la fe que está en ti para con Jesús y de todo lo bueno que hay dentro de ti para Él. Y de eso se trata. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere el Señor? Que sea una fe participativa. ¿Qué más quiere el Señor? Que sea una fe eficaz. No de cuentos, no de palabras bonitas y versículos bonitos, sino una fe que no la muevo porque no la siento, no, sino una fe que conozco, la conozco. Conozco esta fe, la fe de Dios, la conozco. Y por eso no me muevo dependiendo de cómo estoy. No puedo regir mi vida espiritual por cómo estoy, sino en quién es que estoy. Y eso hay que definirlo para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en nuestro precioso Padre, en nuestro maravilloso Dios, iglesia hermosa del Señor. Entonces, ¿te das cuenta que sí es posible estar viviendo una vida gloriosa y extraordinaria y celestial, aún en medio de las circunstancias adversas y difíciles? ¿Te das cuenta que sí se puede? Pregúntale a Abraham, pregúntale a Filemón, pregúntale a Pablo, pregúntale a Moisés, pregúntale a Josué, preguntémosle a todo ese tipo, preguntémosle al Señor. Si en momentos difíciles ellos
sintieron algo. Y te vas a dar cuenta que la fe de ellos no fue algo sensorial, no fue porque la sentían. La fe de ellos es porque la conocían. Y por eso la gente se dio cuenta de esa fe de ellos. Por eso la gente supo de la fe de ellos. Porque la fe de ellos no era una fe que dependía de cómo estaban. La fe de ellos fue una fe que dependía de en quién era que estaban. Y todas esas personas saben dónde estaban o en quién estaban mejor. Estaban en Él, estaban en la roca, estaban en el fundamento. El Señor habla, por ejemplo, de Moisés ahí en Hebreos 11 también. Usted puede estudiar todo este capítulo. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Abraham, ¿te das cuenta? Por la fe obedeció y salió sin saber a dónde era que iba. ¿Te das cuenta? No es lo que veo, si no escucho, si no siento. No, mis amados, ellos no se movieron como nosotros nos movemos. Ellos se movieron en el mundo de la fe. ¿Sabe por qué? Porque la llegaron a conocer. Y esto es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Y que sí se puede entonces vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Mañana podremos ver eso en la tarde, ¿sí? Con la ayuda del Señor. Para que sepamos de qué es lo que se trata y cómo es posible en momentos críticos vivir este mundo tan glorioso, vivir este mundo tan extraordinario. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, preciosa iglesia del Señor. Que Dios nos enamore de su palabra. Que esta palabra se abra al interior de nuestras vidas, al interior de cada uno de nosotros. Que entendamos que es una garantía y que es una fe confiable. ¿Sabe por qué? Porque el Padre y el Hijo hicieron un pacto para llevar a cabo su propósito eterno. ¿Cuál es? Manifestarlo a Él. ¿En dónde? Ahí en esa circunstancia. Pero es que no siento, es que no es por sentir. Pero es que no veo, no andamos por vista. Pero es que mire cómo estoy. No depende de cómo estás. Depende de en quién es que estamos, iglesia. No puedes olvidar esto. En quién es que estamos. Y cuando definamos en quién es que estamos, te darás cuenta que vamos a poder participar y vamos a ser eficaces y vamos a estar disfrutando y deleitándonos en aquel que nos salvó, en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, en aquel que lo entregó absolutamente todo por ti y por mí, en aquel que dio su vida en una cruz, que derramó toda su sangre por ti y por mí. Entonces vamos a poder entender esto y vamos a poder conocer y ya no nos vamos a mover por lo que vea, sino que nos van a mostrar lo que no se ve, el mundo del Espíritu, el mundo celestial, el orden celestial, lo glorioso, lo sublime, y vamos a poder caminar en esta tierra con gozo, con alegría. Y cuando la gente nos vea a nosotros, van a ver eso, mis amados. Van a ver la vida de Cristo y vamos a estar entonces participando y vamos a estar entonces siendo eficaces, porque la gente preguntará la causal, el motivo de por qué estamos viviendo así cuando las cosas están tan complicadas. Y entonces les podremos decir a ellos, porque nosotros, nuestra fe no es una fe que siente, sino que conocemos, porque no caminamos dependiendo de cómo estamos, sino de en quién es que estamos. Y la gente va a querer preguntar y se acercará y podrán ver un testimonio contundente en tu vida y en la mía. Y la gente se enamorará de nuestro Dios. La gente se enamorará de nuestro Rey eterno en gloria. Que esta palabra haya cabida en tu corazón y en mi corazón. Que la podamos proteger, que la podamos nosotros guardar. Que el Dios Todopoderoso nos ayude a nosotros a caminar como Él tanto anhela. Y que puedan decir, como Pablo le dijo a Filemón, referente a la fe que está en ti. Que puedan decir eso de nosotros, la fe que está en ti, la fe que está en ti, que se ve, que se percibe en ti, que veo es real en ti. Eso se veía en Filemón.
Y eso se tiene que ver en nosotros, mis amados. Eso se tiene que ver en cada una de nuestras vidas. Oro a Dios para que Dios nos siga abriendo su palabra frente a nuestros ojos y nuestros corazones. Oro a Dios para que Él nos siga a nosotros animando en este mundo glorioso, en este mundo extraordinario. Iglesia preciosa de Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la alegría a nosotros de seguir creciendo en este conocimiento, que Dios ensanche nuestros corazones para Él. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta noche, en el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Gracias por tu palabra que tiene vida. Gracias por amarnos, por querernos. Gracias por hacernos conscientes de ti, bendito Dios eterno de la gloria. Y gracias por tu palabra que tiene vida. Gracias por esta palabra. Gracias por el consejo que nos has dado en esta tarde, ya noche, Señor precioso Dios. Que se quede como un sello tu palabra en nuestros corazones. Que podamos nosotros respirar esta palabra, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, que no depende de cómo estamos, sino en quién es que estamos, Señor. Que la fe que te agrada a ti, Padre, es la fe que surge de tu Hijo, Señor. Por eso necesitamos estar delante de tu presencia, Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra tuya, Dios eterno de los cielos. Ayúdanos, bendito Dios de la gloria, Señor, a entender que este es un mundo de certeza, Señor, de convicción, Señor, que es vivir en la sustancia, Señor, que es vivir en la esencia, no en la sombra, Señor, no en la letra que mata, no en los versículos bonitos, sin sentido, sin vida, Señor Dios de los cielos, Padre, sino en la palabra que tiene vida, en la palabra que tiene espíritu, Señor. No es lo que sentimos, Señor Dios de la gloria, porque habrá momentos donde no sintamos nada, Señor, es lo que conocemos. Es lo que nosotros sabemos, producto de estar en comunión íntima. Bendito Padre Celestial. Por eso haznos conscientes de ti y abre el espacio a nuestros corazones, Señor Dios de la gloria, y que puedan decir de nosotros, como dijo Pablo de Filemón, Señor Dios Todopoderoso, la fe que está en ti, la participación de esa fe, la eficacia de esa fe, bendito Dios eterno de los cielos, y que podamos ser obedientes a esa fe como Abraham, Señor Dios de la gloria, Padre, porque nosotros necesitamos caminar así, Señor, no por vista, sino por fe, bendito Dios eterno de los cielos, Señor, así como Abraham, Padre, que sin saber dónde estaba, Señor, Padre, fue obediente a esa fe, bendito Padre Celestial, Señor, porque fue una fe que él no sentía, sino que conocía, Señor Dios de la gloria. No era cómo estaba, Señor, cómo estaba Abraham, sino en quién estaba, bendito Dios eterno de los cielos, Padre. Como años, cuando nos hablaste, Señor, de esta ciudad, Padre, Señor Dios de los cielos, sin saber, sin conocer, Dios eterno de la gloria, Padre, Señor. No era cómo estábamos, Señor, sino en quién estábamos, bendito Padre Celestial. No era por sentir, Señor, es una fe que se conoce. Es una fe que se sabe, producto de estar en comunión íntima contigo, Señor. Y para esto nos has llamado, Padre. Gracias, precioso Dios de los cielos, por tu palabra que tiene vida y por tu palabra que tiene autoridad, Señor Dios eterno de los cielos. Que ella se quede en nuestros corazones como un sello, bendito Dios de la gloria. Que nos ayudes a entender, Señor, que esta fe parte como resultado, Dios eterno de los cielos, Señor, de algo, bendito Dios de la gloria, oh Padre celestial, Señor, como una realidad actualizada, Señor. Por eso tu palabra define la fe, no dice que fue ni que será, es un presente continuo, es una realidad actualizada, Señor, y así tenemos que vivir actualizados en el mundo de la fe, Señor Dios eterno de la gloria, actualizados en el mundo del Espíritu, actualizados, Señor, en el orden celestial. Bendito Padre eterno de los cielos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que la guardemos, que la protejamos, que Dios nos dé la alegría de seguir creciendo en esta palabra y que usted vaya allí delante del Señor y que Dios le hable mucho más, porque de eso es lo que se trata todo esto. Iglesia hermosa de Dios, mañana estaremos en la tarde, no en la mañana, en la tarde, a las 6 de la tarde, con la ayuda de nuestro buen Señor. Que esta palabra entonces podamos nosotros estar disfrutándola y que podamos estar deleitándonos en aquel que nos salvó. Iglesia hermosa, ser un testimonio de vida, que puedan decir como dijeron de Filemón, la fe que está en nosotros, que no sea un cuento, sino la fe
que la vean, la fe que está de Dios en nosotros, mis amados. Iglesia, muchas bendiciones y que tengan un resto de noche preciosa en el Señor, excelente en el Señor. Que Dios abra nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones para todos, mucho ánimo adelante en este andar, en este caminar, que podamos estar abrazando y que podamos estar disfrutándolo, deleitándonos en Él de verdad, de verdad. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Bendiciones.